El Fondo Monetario, a partir del artículo 4 de su convenio constitutivo, le pide a la Argentina que se deje ser auditada por el fondo. Entonces, una vez al año vienen y esos tipos después elaboran un documento con recomendaciones. El primer diagnóstico que tienen para la Argentina, como tienen para toda América Latina, es que el problema económico fundamental es el populismo. Ellos hablan del populismo, ¿no? Porque en realidad es un exceso, porque no se animan a meterse con lo popular. Ellos le llaman populismo a los gobiernos que esencialmente provocan, según ellos, un exceso de gasto público y de consumo. Ellos dicen, el problema que tiene el populismo es que le deja a la gente vivir por encima de sus posibilidades. La gente consume mucho, que es lo que nos dijo en su momento el señor Rosendo Fraga, y al mismo tiempo el Estado gasta mucho. ¿Por qué? Porque pretende redistribuir la riqueza. Y esto es un problema. Esencialmente dice, vamos a ponerlo, porque genera déficit e inflación, ¿no? Entonces, según ellos, la inflación la genera el consumo popular y el déficit lo genera el gasto público. Nunca hablan de la necesidad, por ejemplo, de replantear una reforma impositiva que permita justamente aumentar los ingresos del Estado. Ahora están con algunos de esos problemas actualmente. Bueno, sin duda. ¿Ellos qué hacen? Nos exigen cosas, porque este diagnóstico es fundamental entenderlo. Para ellos el problema es un exceso de gasto público y un exceso de consumo privado, que genera inflación y déficit. Entonces, ¿qué es lo que nos exigen ellos? Esencialmente, por acá, reducir salarios, subsidios y seguridad social. Este es el punto más importante a entender. O sea, para ellos la forma de equilibrar el presupuesto es reducir salarios, es reducir subsidios y reducir seguridad social. Por eso, la directora gerente del Fondo Monetario dice que si quieren controlar la inflación los argentinos, lo que tienen que hacer es moderar la pauta salarial y piden paritarias a la baja. Y por eso, obviamente, también el tarifazo que conocemos y el ajuste sobre los subsidios. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Esto qué genera? Una sociedad desigual. Si vos reducís salarios, reducís subsidios y reducís gasto en la seguridad social, tenés una sociedad desigual. Y esa sociedad desigual se produce esencialmente porque el Fondo Monetario tiene estas intenciones. Primero, aumentar la rentabilidad privada. Y segundo, generar un excedente para el pago de la deuda externa. Ahora, la rentabilidad privada, nosotros no estamos en contra que los empresarios ganen dinero, que las pymes ganen dinero. Lo que estamos en contra es que ganen dinero a partir de la reducción de los salarios y que le exijan al Estado, por ejemplo, que les cobren menos impuestos. Cuando vos escuchás que ellos, por ejemplo, presionan porque dicen en realidad la carga impositiva es muy alta, sí, lo que están buscando en realidad es pagar menos impuestos y para eso le exigen al gobierno que haga, por ejemplo, las políticas públicas que hemos visto que se aplicaron. Primero, la quita de retenciones e impuesto a la riqueza. Segundo lugar, los despidos en el Estado. Los despidos en el Estado son parte también de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. En tercer lugar, como ellos pretenden reducir subsidios, porque lo que buscan en realidad es que le cobren menos impuestos, se provoca el tarifazo. La toma de deuda externa, las paritarias a la baja y la reforma previsional, que es la frutilla del postre. Cada una de estas políticas en realidad tienen que ver con la teoría del fondo que hay que generar un excedente económico para poder pagar los intereses de la deuda externa. Y que la única forma que la Argentina se vuelva productiva y competitiva es a partir de que disminuyan los salarios y que disminuya lo que ellos denominan la presión impositiva, que no es otra cosa más que la redistribución progresiva del ingreso. No hay en la Argentina un ajuste, lo que hay es una redistribución regresiva del ingreso. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Y el marco conceptual de los compañeros que se ocupan de crear, compañeros entre comillas, que se ocupan de crear sentido, se los provee el Fondo Monetario Internacional. O sea, la soberanía reside en los centros de poder mundial. La Argentina lo que hace es aplica directamente las recomendaciones del fondo. Quien no me crea puede meterse en mi página de Facebook, Leandro Santoro, la pueden buscar, y está el documento que escribió el Fondo Monetario Internacional donde hace las recomendaciones. Ahora viene. Claro, pero a ver, lo loco de todo esto, que cuando reformaron el sistema previsional, lo hacen porque se los exige el Fondo Monetario por escrito, gato. ¿No? Cuando, por ejemplo, le piden a los sindicatos, la vergüenza de hoy, del sindicato de comercio, que ha cerrado paritarias al 15% con una proyección de inflación de arriba del 20%, se debe a que el Fondo Monetario Internacional les dice, ¿quieren bajar la inflación?
Bueno, bajen los salarios. La toma de deuda externa, que también es fundamentalmente, digamos, el aceite con el cual todo este engranaje termina funcionando. Obviamente al sistema financiero internacional le sirve que la Argentina esté permanentemente debiendo y refinanciando deuda con nueva deuda. No le interesa que nosotros le paguemos, le sirve que eso se maneje de esa forma. Y por último, los despidos del Estado. A mí me interesa decirle una última cosa a la gente. Cuando nosotros vemos que el neoliberalismo nos instala la idea que el Estado tiene que procurar solamente garantizar la acumulación privada, en realidad lo que nos están diciendo es que nos tenemos que desentender de otra idea, que también tiene la responsabilidad de participar en la distribución del excedente social. Por ejemplo, cuando te proponen concretamente la idea de reducir el déficit, fíjate qué paradoja, porque ellos proponen reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo le reducen impuestos. O sea, ¿cuál es el sentido común? La única forma de reducir el déficit fiscal es reducir los gastos. ¡Mentira! Hay una forma de reducir el déficit fiscal que también es cobrar impuestos a esos sectores que han ganado muchísimo. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos o, por ejemplo,